Pues empezamos. Muchas gracias a todos por incorporaros, por acompañarnos cada semana en estos cafés, los cafés virtuales de Boost, sobre temas de actualidad, sobre asuntos que sabemos que son importantes para el área de recursos humanos, pero en general para el negocio. Es decir, para buscar esa competitividad, esa productividad, ese buen ambiente, ese compromiso que este año es complicado de conseguir por todas las circunstancias que nos llegan. Y hoy tenemos a Marta Pinillos. Marta, a mí me gusta porque encaja muy bien para un formato café, porque Marta eh, conoce mucho, sabe mucho del tema al que se ocupa y el tema de comunicación, que es el tema del que vamos a hablar hoy. Es muy directa, es muy apasionada en su tema y siempre nos va a ayudar a conseguir lo que aquí nos gusta, Marta, que realmente es pues dedicarle muy poquito tiempo a decir por qué es importante la comunicación, porque me parece muy obvio lo importante que es la comunicación, y dedicarle mucho a hablar de cómo mejoramos la comunicación, que al final es lo que siempre buscamos en Boost y lo que siempre buscamos en este tipo de cafés, ¿no? Entonces, lo primero, bienvenida, Marta. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti, es un placer y estoy encantada de poder, como digo yo siempre, enseñar al mundo lo importante y lo impactante que es la voz. Claro que sí. Entonces, hoy vamos a mirar a la comunicación desde el punto de vista de la voz, de cómo realmente mandamos el mensaje. Me decía mucha gente, a ver, comunicación, vas a hablar de temas de mensaje de aquí y de allá. Hoy lo que queremos es que la gente salga de aquí, Marta, con la idea de qué cosas se puede hacer para que consigamos un impacto mayor cuando hablamos con una persona, cuando hablamos con muchos, cuando hablamos en grupo, cuando hablamos en una presentación, etcétera, ¿no? La voz es un elemento muy poderoso. La voz, bueno, ¿yo qué te voy a decir de la voz? La voz para mí es clave y te voy a decir por qué. Porque la voz es lo que da sentido a tus palabras. Porque la voz es lo único, y está demostrado, o sea, vamos a quitar la palabra voz, ¿vale? Que la palabra voz es como que parece voz. Vamos a hablar de música. La música está demostrado científicamente que es lo único que es capaz, fíjate lo que te estoy diciendo, de activar todas las zonas del cerebro, desde pensamiento, raciocinio, procesamiento, es decir, la música. Y yo siempre digo, bueno, música y voz, ¿ves la relación? Entonces, si tu voz suena de una manera eficiente y activa ciertas zonas de mi cerebro, yo como receptor, o sea, entiendo porque estás activando zonas de credibilidad o enfado o amabilidad, porque solo tu voz es capaz de activar esas zonas para que yo te entienda de otra manera. De hecho, yo siempre digo que la música, la voz, es el idioma biológico. Y si somos biología, no pongamos que somos ya seres humanos con un lenguaje, simplemente los animales se comunican entre ellos por la música, por las voces, por el tono que pones. ¿Ves? Fíjate qué importante. O sea, no le damos importancia a algo que de manera muy rápida impacta en tu cerebro y tú dices, uy, me gusta, no me gusta. O sea, y el mundo profesional, desde mi punto de vista, creo que la mayoría de los profesionales no sacan lo mejor de sus voces. Fíjate Sí. lo que digo, no sacan lo mejor de sus voces. Vale, y eso afecta a su capacidad para influir. Me he quedado en esta pantalla porque realmente creo que la influencia es un aspecto muy importante dentro del liderazgo. Es decir, uno de los motivos por los que yo quería tener esta sesión es por qué podemos hacer, especialmente en estos tiempos complejos de crisis, de retos, en los que las empresas tienen que cuidar muchísimo la comunicación con su gente, con sus públicos, con sus empleados, ¿no? ¿Qué podemos hacer para ganar en influencia? Para que todos los que nos están escuchando y todas las personas de sus organizaciones sean capaces de que ese mensaje, en el que seguro llevan trabajando tiempo, poderoso, en el que creen, en esos cambios de la organización, realmente lleguen y puedan aumentar esa influencia. Me gusta mucho esa palabra. Pues para que tú puedas influenciar, fíjate qué fácil te lo voy a resumir. Tú tienes que sonar mejor. Vuelvo a lo mismo, al sonido. O sea, el mensaje va directamente proporcional a la calidad de voz que le pongas, es decir, al sonido que le pongas a la voz. Porque es cuando mi cerebro está haciendo que me entra, o sea, qué conclusión saco, y es cuando te digo, vale, encaja tu letra, tú cómo lo estás contando y todo lo que estoy viendo en ti. Entonces ahí sí tiene sentido. Pero lo que normalmente nunca hace la gente es poner foco a cómo sueno cuando digo esta palabra o cuando digo hay mensajes que necesitas tener un tono más agudo porque suenas más alegre o suenas más activo. O sea, es que, o sea, por eso es para influenciar tienes que sonar distinto. Tienes que Vale. saber cómo sonar.
Porque hay gente que aburre, porque hay gente con la que te desconectas muy, muy rápido, casi en cuestión de segundos. Como digo yo, en 0,3. ¿Por qué? Pues porque es fundamental, y esto sí que quiero que a la gente se le quede, que es fundamental que para poder, como digo yo, encender el ordenador del receptor, es decir, para poder conectar, necesitamos al menos 5 tonos en nuestras cuerdas vocales. Si tú no tienes 5 tonos, el cerebro que tiene que estar activo para captar tu mensaje, es como yo siempre lo cuento, está dormido, no se entera. Entonces, actívamelo, enciéndemelo, y para eso al menos 5 tonos. Entonces, la gente que se pone profesional, hola, ¿qué tal, Alfonso? Estoy encantada de verte, o sea, plano, el cerebro desconecta, no está encendido. Entonces, el mensaje no entra. Y eso me imagino que es mucho más complicado ahora, ¿no? Eso de mantener la atención del que nos escucha. ¡Uh! Yo siempre hablo mucho, Marta, de responsabilidad. Para mí la comunicación es un acto de responsabilidad. Que la gente entienda lo que yo quiero que entienda es mi responsabilidad, no la suya, ¿no? Entonces, Total. tomar responsabilidad pasa también por tomar responsabilidad sobre cómo usamos la voz y cómo de alguna manera transmitimos los mensajes físicamente, ¿no? Físicamente, es lo que tú has dicho. O sea, lo bueno que tiene la voz es que cuando uno entiende que al final lo que tú dices, estoy contigo, es una responsabilidad de, o sea, todo tu conjunto, todo tu ser. Y tú sabes que la voz es musculatura, lo voy a poner muy fácil para que la gente lo entienda, ¿vale? Es decir, yo soy fenomenal, tengo un cuerpazo maravilloso, pero soy un pato bailando, imagínate. Bueno, ya tienes el físico, pues vamos a enseñar a bailar. Pues esto es igual, todo el mundo tenemos una musculatura muy potente, pero muy poca gente la conoce y muy poca gente la trabaja. Entonces, si tú trabajas físicamente solamente lo que es el diafragma, las cuerdas vocales, todo lo que influye para hablar, evidentemente, fíjate lo que digo, tú vas a sonar mejor. Y si suenas mejor, vas a tener más credibilidad, vas a influenciar mejor. ¿Por qué? Porque vas a saber decir tu mensaje tal cual tú lo estás pensando. Vale. Vamos a mirar algunas de esas cosas, ¿no? Es decir, algunas de las técnicas, de los ejercicios, de lo que se puede hacer. Pero antes de entrar en ello, yo tengo una pregunta que me transmitía alguien y que creo que es un poco lo que resume alguno de las preocupaciones. Quizá es la mayor preocupación de mucha de la gente que nos escucha. Y es, ¿cómo desarrollo confianza? Porque cuando hablo no me siento particularmente cómodo o cómoda, porque esa confianza me hace dar menos de mí de lo que realmente podría. ¿Cómo se hace Mira, eso? ahí fíjate que fácil, parece una chorrada, porque esto se habla mucho, pero es tan sencillo. Mira, la confianza, yo además cuando voy a las formaciones, bueno, tú que me conoces lo sabes, Alfonso, ¿no? Siempre digo, mira, y pongo una diapositiva que pone el diafragma, fíjate lo que pongo, motor de la confianza. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que la gente dice, si no estoy confiando en mí, si tengo miedo, voy asustado, yo qué sé, todas esas cosas, o sea, la voz, la respiración va directamente relacionada con tu sistema emocional. Si tú piensas en algo positivo, tu respiración cambia. Si tú piensas en algo negativo, entonces, cuando tú estás asustado, cuando tú no controlas, cuando tú estás un poco nervioso, evidentemente ese estado emocional hace que tu respiración cambie y, por lo tanto, tu forma de comunicarte. Entonces, para tener confianza tienes que ser amigo, como digo yo, ser amigo del diafragma. El diafragma te va a controlar tu estado mental. Y el diafragma, no solamente tu estado mental, sino el diafragma te va a producir una voz mejor. Fíjate qué fácil. Sí. Pues es muy interesante porque yo hablo mucho de estados emocionales positivos, más que nada porque la productividad, además del disfrute y el bienestar, están muy ligados a que seamos capaces de controlar esto, ¿no? Es decir, sobre todo controlarlo este Exactamente. año, que nos llueven noticias un poco, bueno, no un poco, no, muy Bastante negativas. negativo, sí. Entonces, ser capaz de trabajar esos estados emocionales positivos para un profesional es clave ante una reunión, Es ante fundamental. o ante el día, ¿no? A la hora de empezar. Y tú nos dices que, que el diafragma, es decir, que todos esos ejercicios que tú trabajas con muchos profesionales, realmente es no solamente una fuente de hacer una presentación mejor, sino incluso de ganar confianza y por lo tanto pasar a un momento más positivo. Exactamente. O sea, yo siempre digo, mira, hay un ejercicio, luego si quieres lo cuento, que es, yo siempre lo digo, es, lo tienes que tener como de cabecera, que ayuda a la respiración. Y lo utilizan actores, cantantes, es decir, quiero que la gente entienda que ponerse nervioso es normal. O sea, que diga que no se pone nervioso, miente, no es que miente, simplemente los nervios son positivos por el hecho de la situación que estás pasando. Es decir, tú quieres salir airoso y esa tensión es positiva. Si tú controlas ese estado emocional. Pero no hay otra cosa mejor que para controlar el estado emocional que tú respires con el diafragma y sepas en un momento dado, imagínate que te pones muy nervioso, que empiezan esos pensamientos. Si tú haces el ejercicio que yo te voy a explicar ahora, o sea, frenas y
controlas la situación. ¿Vale? Mira, es un ejercicio muy fácil. Yo lo llamo se llama 4-7-8 y de verdad que lo utilizan los actores, que se ponen nerviosos todos los días cuando salen a escena. Y se trataría de, coges aire en cuatro trocitos, imagínate, como 4 buchitos cortitos, lo retienes 7 segundos y lo sueltas en 8. 8 golpecitos. Esta tontería que te estoy diciendo, ¿qué vas a conseguir? Que te baje el cortisol, entonces estás en un estado más tranquilo. Ayuda. Vale, perfecto. Venga, pues ya nos hemos tranquilizado, por lo menos hemos aprendido ese 4-7-8, que es una Ya manera muy estoy. buena. Yo estoy de acuerdo con que los nervios son buenos, ¿eh? Es decir, el día que yo no me Sí, ponga un poco nervioso por hacer algo, es que no le estoy dando la suficiente importancia exactamente. a eso. Pasas. Lo que tenemos que Totalmente hacer de es acuerdo. tener control sobre nuestra mente y sobre nuestro cuerpo. Venga, pues con el 4-7-8 empezamos ganando confianza. A partir de ahí, ¿cómo conseguimos que la voz sea nuestra aliada para la influencia? Es decir, ¿qué trucos, qué técnicas compartirías con los con los que nos están acompañando esta mañana para que nuestra comunicación tenga el impacto que realmente buscamos que tenga? Mira, muchas veces lo primero que he dicho, importante que sepan que tenemos que trabajar 5 tonos, ¿vale? Mira, pues tal como lo pones ahí. ¿Cuántas veces estamos en una conversación y dices, venga, vale, yo esto así a priori dices, volumen, sí, yo lo controlo, o sea, todo el mundo más o menos conoce todas estas cosas que has puesto tú aquí. Pero yo lo que les estoy diciendo es para que tú puedas influir en los demás, o sea, escúchame bien, ¿vale? La voz es como, o sea, yo siempre digo que hay que imaginarse que en realidad tenemos un instrumento musical maravilloso. Pues hay que aprender a tocarlo como cuando estás escuchando una pieza musical. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que dar? Mucho dinamismo. El problema que tiene la voz, que aunque tú hagas las cosas muy bien, imagínate, tú modulas y haces para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, pero si estás para arriba y para abajo todo el rato haciendo para arriba y para abajo, al final, ¿qué detecta tu cerebro? Misma modulación. Desconecto. Entonces, lo importante es trabajar, es decir, que cambies de modulación, de ritmo, de volumen, de tono, que marques muy bien, que tengas una dicción muy limpia, porque todo eso hace que el sonido sea maravilloso y que en un momento dado te haga una pausa. Es decir, pues todo lo que hacemos en música, tú estás escuchando un instrumento, ponte en la ópera, yo qué sé, y cuando te hacen y te paran, y te suben y te bajan, te dan emoción, pues eso es lo que pasa con la voz. Exactamente lo mismo. Vale, o sea que tiene que haber un elemento casi de sorpresa, es decir, tienes que jugar un poco y Total. dirigir el Saber en baile. qué momento, exactamente, saber en qué momento dices, pues aquí voy a poner un tono agudo porque va a hacer que esto influye de esta manera. Pues ahora me voy a ir al grave, voy a hacer una pausa, voy a ir un poquito más lento, porque cuando vamos un poquito más lento tenemos más credibilidad. O sea, el mensaje gana en potencia, pero no todo el rato tengo que estar hablando en un tono lento y grave. Hay momentos que tengo que dar dinamismo, cambiar. Entonces es eso, saber tocar muy bien la pieza que quiero tocar. Y entonces voy a sonar muy bien. Y no solamente voy a sonar muy bien, es que cuando yo domine o yo controle y sepa que utilizando todos estos recursos que has puesto tú aquí, dicción, entonación, modulación, los voy intercalando y veo que el otro tiene una respuesta más positiva, fíjate tú el revulsivo que va a hacer en mí y decir, wow, o sea, controlo, mi mensaje llega casi como yo quiero que llegue. Fíjate qué fuerza te puede dar a ti y qué seguridad en tu mensaje. Hay mucha gente que nos está escuchando que seguramente dirá, yo, la verdad es que, claro, yo pensé que cuando hablamos de una sesión de comunicación, que la clave iba a estar en el mensaje, en si he dado con las palabras correctas, en si me he atrevido a hacerlas pues lo suficientemente directas y demás. Pero estáis hablando de cómo transmitir, de cómo utilizar la voz en este caso y de cómo llevar un poco el ritmo al comunicar esto. Casi, sobre todo tengo claro que en tu experiencia, por muy bueno que sea un mensaje, mal comunicado, un mensaje No no llega, llega a nadie ni impacta a nadie, ¿no? no llega, pero ¿sabes por qué? Lo voy a contar muy fácil. Está demostrado, ¿eh? Que el cerebro, hay un cerebro que es mucho más potente que otro, ¿vale? Para decirlo fácil. Entonces, ese cerebro que es más potente, que es más rápido, no es que sea más importante, procesa la información más rápido, capta un montón de cosas. Entonces, a ese hemisferio le gusta todo lo que es lo no verbal, es decir, cuerpo y voz. No lo verbal, que es la letra. Entonces, cuando ponemos mucho foco en la letra, en mi mensaje, o sea, suelo ser muy, no te quiero decir soso, es decir, no expreso emociones ni corporales ni vocales que activan al cerebro que tiene que estar conectado. Entonces, ¿qué pasa? Que por mucho que tú quieras, tu objetivo como ser humano, vamos a decirlo así, es
que tu mensaje, que tu letra entre en mi cerebro. Pero yo siempre digo, tu lenguaje, tu letra no puede entrar en mi cerebro si no me activas la otra zona. Entonces, primero, céntrate en qué entonación, qué modulación, cómo vas a transmitir, porque el objetivo es este. Pero esto no entra si el otro trozo de cerebro no está activado y Vale. conectado. Me encanta cómo estás moviendo las manos, porque una de las cosas que hay aquí es que tenemos una expresión corporal y un poder para utilizar todo esto, ¿no? Fíjate, Evidentemente. hablaba con un cliente el otro día que está metido en el mundo bueno, de los perfumes, del olfato, ¿no? Y me dice, este mundo virtual a nosotros nos viene muy mal, porque desde luego el olfato no se puede transmitir a través de una Claro. sesión. Pero aquí encendemos las cámaras por algo, ¿no? Es decir, tú estás acompañando de una manera intencionada lo que dices y cómo lo dices con el movimiento de tus manos. Y no solamente con el movimiento de mis manos, sino con mi expresión facial. En este mundo online, yo siempre digo que hay que tener 3 reglas básicas. Mm. Como tenemos, o sea, solamente se nos ve de aquí para arriba, entonces la voz es fundamental, por supuesto. Aquí juega un papel mucho más importante que en el presencial. ¿Cómo mirar a una cámara? No es fácil. O sea, hay que mirar al agujerito, aunque a ti el cuerpo te pida mirar a la gente. Y tercero, todo lo que puedas expresar con la cara o con las manos, si se te da bien, va a acompañar, va a activar y va a estar con conexión con lo que estás diciendo. Cuanto más parco seas, más, hola, Alfonso, estoy encantada. Yo imagínate, te digo, hola, Alfonso, estoy encantada de estar esta mañana contigo. El hemisferio, como digo yo, rápido, dice en 17 milisegundos, encantada, estarás tú en tu casa, porque no se te nota. Entonces empiezas a restar. Es verdad. Sí, Entonces empiezas a decir, y no sé qué. Entonces hay pequeños detalles que ese hemisferio dice, no te creo. Qué importante es esto. Lo dices con un tono que no va acompañado a la palabra y como dice, empieza a juzgar y empieza a hacer o sea, prejuicios y al final, ¿por qué no eres creíble? Porque no has convencido, lo digo un poco friki, pero es que es muy fácil de entender, no has sí, sí, sí. convencido a ese hemisferio que es el que te tiene que decir, venga, me la creo. Es así de fácil. Vale. Nos tienen que creer, esa es una parte muy importante. Yo me he pasado muchos años trabajando en el extranjero y una de las cosas, volviendo al tema de la expresión corporal, una de las cosas que más nos decían es, a ver, la gente que venís de países latinos, es que movéis demasiado las manos. Y las Sí, manos a un público, vamos a decir, anglosajón y a un público de otras culturas, les distraen, porque les les parecen despista. primero agresivas y luego les parecen, de alguna manera, que es algo que les saca de su propia rutina. Una cosa es mover y otra cosa es mover con un propósito y un sentido, ¿no? Total. O sea, y también, o sea, estoy de acuerdo contigo, hay que saber mover, no puedes mover por moverte. Eso para Mm. empezar. Y también es importante, la comunicación también es cultural. ¿Qué quiero decirte? Que los latinos comunicamos de una manera, pero si vas a comunicarte con otras culturas, tienes que saber igual 3 o 4 reglas que a ellos, si te pones a hacer así, pues los italianos, mamá, mamá, no sé cuánto, pues claro, no va con nosotros. Entonces, eso también es comunicar, saber qué quiere la otra cultura, qué va bien en la otra cultura. O sea, no es solamente una cosa física. O sea, es el conjunto de todo. Evidentemente esto, aunque sea de una manera suave, activa, entretiene, por decirlo de una manera más fácil, entretiene el hemisferio que tiene que estar conectado. Nada más, pero no abusar. Engancha, engancha, me gusta. Exacto, Vale. engancha. Entonces, hemos hablado de la importancia de aprovechar lo que tenemos. Siempre hay que aprovechar los medios que tenemos. Total. No obsesionarnos con aquello que hoy no podemos hacer o aquello que hoy no está a nuestra disposición. Entonces, en un mundo virtual en el que hacemos un montón de reuniones y un montón de sesiones como esta, estamos hablando del poder de la voz acompañado por los gestos, por el movimiento de las manos de una manera intencionada y que nos sirva para conseguir lo que buscamos, etcétera. Hablemos de emociones, porque mucha gente nos estaba preguntando, son tiempos de crisis, son tiempos Sí, diferentes. ¿Qué hago? ¿Cómo adapto? ¿Cómo mando un mensaje, por ejemplo, difícil? Este año y el año que viene son vamos a momentos dar. en los que esto va a pasar mucho en las empresas. ¿Cómo se comunica de una manera, con el impacto que queremos tener, una noticia mala, una noticia difícil? Pues mira, aquí tenemos, yo siempre digo, cuando veo a una persona que me propone esto que me dices tú, yo le pregunto, a ver, ¿tú quieres que tu impacto tenga un efecto negativo, es decir, fuerte, o quieres quitarle hierro al asunto? Entonces depende. Si tú quieres que tu mensaje tenga esa fuerza, esa negatividad, entiéndeme, ahí tienes que irte a un tono grave,
e ir un poquito más lento. Pero si tú a una noticia un poco dura te vas un poquito más activo, es decir, el ritmo, aceleras un poquito el ritmo y te vas a un tono agudo, le quitas un poquito de hierro al asunto. Es decir, el mensaje me llega, pero no con tanta fuerza. Entonces ahí depende de lo que quieras transmitir. Pero que tú sepas que haciéndolo un poquito más agudo y más activo, el mensaje me va a llegar, pero no con tanto peso, y a lo mejor es tu objetivo, para que decirme, mira, chicos, tenemos esta situación, pasa esto, y no quieres que el que reciba el mensaje diga y se asuste mucho, pues utiliza ese recurso. Todo lo contrario, quieres darle la fuerza que quieres darle, pues te vas a grave y vas un poquito más lento. Entonces, encaja. Vale. Una de las preguntas que nos estaban llegando es cómo utilizamos la comunicación para construir relaciones. Es decir, para acercarnos a la persona o a las personas con las que estamos hablando, que obviamente es una de las cosas que buscamos ahora, ¿no? Acercarnos a la gente en estos momentos más complicados. Pues mira, eso también es súper fácil. Lo primero que tenemos que hacer es que a la hora de tú, simplemente un saludo, que tú hagas un saludo, que suenes amable. Y cuidado porque cuando digo sonar amable, a ver, pero bobino. Es muy fácil, muy, muy fácil en el mundo profesional, ¿vale? Hablar en recto y que todas las palabras tengan el mismo impacto. Por ejemplo, te voy a decir, hola, ¿qué tal, Alfonso? ¿Ves? Hola, ¿qué tal, Alfonso? No es lo mismo que te diga, hola, ¿qué tal, Alfonso? ¿Cuál te ha sonado más amable, más abierto? El segundo. ¿El qué tal? Hola, Ah, no, hola, ¿qué tal? entre los dos. Sí, 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 por Te he supuesto, dicho, por hola, supuesto. ¿qué tal, Alfonso? O, El hola, ¿qué primero tal, era Alfonso? robótico. Claro, claro. Vale, la más que robótico a mí me cuesta mucho, pero lo que te quiero hacer ver es que la gente dice, hola, ¿qué tal? O sea, es decir, una palabra detrás de la otra. Sí, o sea, para sonar más amable, fíjate qué fácil es. Tienes que alargar un poquito la vocal. No es lo mismo que diga, hola, hola. ¿Tú lo oyes igual? ¿A que no? No, Entonces, el no. hola, alarga un poquito la vocal, ya suena amable. Si yo sueno amable, el que está al otro lado me abre la puerta. Pero si te digo, hola, ¿qué tal, Alfonso? Vamos a hablar de qué importante es no sé qué, tu cerebro dice, uy, porque me estás, o sea, sueno, no sé si dura, profesional, apática, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Qué pereza, sonaba a qué pereza. Bueno, ¿Cómo vamos? sonaba, claro, cada uno interpreta lo que quiera, pero no sueno amable. Entonces no te abro la puerta. Te escucho, pero estoy un poco así, entonces no entra igual tu comunicación. Sin duda, sin duda. Eh, a ver, lo que más ahora mismo puede estar pensando la gente es dónde estoy y qué hago. ¿Soy bueno? Hay gente que piensa que es bueno y no lo es en la comunicación. Hay gente Total. que piensa que es mala y no es tan Y mala. es muy buena, total. En esto ocurre. Es decir, no todo el mundo sabe exactamente cómo de eficiente es su comunicación y hasta qué punto es capaz de impactar, ¿no? ¿Cómo Mira, lo descubrimos? yo mando un ejercicio siempre que ayuda mucho, porque hay que aprender a verse. Uno cree que comunica bien o comunica mal, pero nunca se ha visto. Entonces yo siempre digo, mira, cógete, por ejemplo, una frase es, grábate todos los días, o sea, 10 días. El ejercicio es 10 días, solamente 10 días, 2 minutos. Y quiero que hagáis este ejercicio. Ponte un tema difícil. Imagínate, ¿qué le dirías a tu hijo como base de vida? Es decir, algo que tienes que argumentar y que es difícil. Tienes que hablar durante 2 minutos. Y tú te ciñes en tu texto, en contarlo. Y quiero que te veas sin oírte y te escuches sin verte. Porque no es lo mismo verte el conjunto, que muchas veces el cuerpo tira un poco más de la voz. No, no, no. Si hay una diferencia más o menos así, es lo normal. Pero si hay un gap así entre lo que ves y lo que escuchas, es que al final tu cerebro lo detecta. Entonces, no, o sea, no tienes conexión. ¿Vale? Sí. Entonces, ¿yo qué digo? Pues empieza a verte y empieza a escucharte. Y tú te grabas el primer día y te preguntas, ¿cómo es mi voz? ¿Cómo es mi cuerpo? ¿Qué estoy haciendo? Y cómo estoy, o sea, con respecto a la frase que yo me he puesto, me estoy saliendo del discurso que estoy diciendo porque eso te va ciñendo al día siguiente. Haces exactamente lo mismo y te vas midiendo por patrones. Primero, mi texto va dirigido porque muchas veces uno tiene una idea muy clara y cuando tiene que hablar, por eso digo, hay que hablar al menos 2 minutos. Tú te vas enrollando y te vas, y te vas. Y un buen comunicador tiene que ir al grano, concreto y seguir argumentando con tu idea principal. Entonces, para mí es un ejercicio que me parece brutal, que lo podemos hacer, son 2 minutos, en cualquier momento, y vas Muy bien. directo a cómo está tu argumento, cómo me veo y cómo me escucho. Vale, empezamos con grabarnos. Yo me grabo cada 2 semanas estos cafés de 20-30 minutos y luego los colgamos en la página web de Boost. O sea que eso es en la academia de Boost, en boostpeople.es, podemos ver, yo me puedo ver cómo practicamos la comunicación. Pero me quedo con ese mensaje, Marta. Lo primero, nos grabamos y entendemos dónde estamos. Segundo,
¿Es agradecido cualquier tipo de esfuerzo que yo le dedique a mejorar mi comunicación? ¿O es un mundo en el que necesitas 10.000 horas para que algo realmente te ayude? Porque Pues aprender chino no es agradecido. La comunicación me parece que debe ser bastante más, ¿no? me encanta que me lo preguntes porque muchas veces la gente se asusta con estas cosas. Y yo siempre digo, mira, y voy a musculatura, ¿vale? Igual que te pasas un año entero, voy a hacer gimnasia para tener tabletilla en verano, y ni tabletilla ni nada, ¿vale? Yo te garantizo que con trabajar la voz es de los músculos súper agradecidos. Con poquito que hagas, se notan unos cambios impresionantes. Yo normalmente cuando hago así este tipo de formaciones, 6, 7 sesiones, bueno, notan unos cambios, es que parece que se han dado la vuelta como un calcetín. O sea, fíjate si es efectivo. Por eso invito a la gente que intente hacer estos cambios, porque lo van a notar y sobre todo es que al notar esos cambios, como van a ver que ellos conectan y comunican mejor, fíjate qué fuerza vas a tener en ti, tu propia seguridad, porque sabes que vas a hacer bien las cosas. Vale. O sea que el mensaje aquí es un mensaje positivo, es un mensaje optimista. Esto da resultados y esto se puede cambiar bastante, ¿no? ¿Sabes por qué te lo digo? Porque una de las cosas que Porque, más me encuentro es gente, o sea, en nuestra línea de actividad, la ausencia vamos a decir, la habilidad limitada de comunicar, el hecho de que el comunicar no sea una fortaleza, me lo encuentro mucho. Pero lo que más me encuentro es gente que me dice, échanos una mano con esta persona del equipo directivo. Échanos ya. una mano con la directora general o con el director de operaciones o con quien sea. Mucha menos gente me viene y me dice, échame una mano porque yo no me veo que esté aprovechando mi potencial de comunicación. Es decir, hablar en tercera persona resulta Es más más fácil que fácil. hablar en primera, ¿no? Sí, pero porque, vuelvo a lo de antes, uno no es consciente, o sea, uno ve muy fácil en los otros, o sea, no es que vea muy fácil, uno detecta en los otros, pues si tienes una mala dicción, si no modulas, pero verse a sí mismo no es fácil, ¿pero por qué? Porque te has percibido así toda la vida, entonces, claro, no, si yo hablo así, yo creo que hablo bien, por eso invito a la gente a escúchate, y mírate desde fuera, o sea, no digas, porque lo primero que cuando uno se escucha, la primera reacción, digo al escuchar, no al verse, es, uy, es que me suena raro. Claro, o sea, yo quiero que te escuches y tú imagínate que no eres Alfonso, porque no te vas a reconocer, porque tu voz cuando te escuchas desde fuera no es la misma que la que percibes desde dentro. Entonces, ese primer choque te hace un poco que seas reacio. Yo digo, vale, estás escuchando a esta persona que has grabado, que no eres tú, Alfonso, ¿qué dirías de lo que estás escuchando? Porque eso ayuda. Porque cuando no te reconoces dices, eso soy yo, y eso tira mucho para atrás. Vale, vale. Entonces, estamos compartiendo técnicas, estamos diciendo que realmente es un esfuerzo que merece la pena llevar a cabo porque la recompensa es potente, es razonablemente rápida y como un músculo, bueno, puede haber un poquito de agujetas, pero se adapta enseguida a lo que le estamos pidiendo. Eh, Hay quien me estaba preguntando, ¿todo esto de lo que estáis hablando es igual si estoy hablando con una persona, si estoy hablando con 10, si estoy hablando con 100? ¿El concepto, las técnicas cambian o básicamente se mantiene? A ver, yo aquí tengo que decir que las técnicas son las mismas. Tienes que adaptarte a qué foro y qué público tienes, para adaptar sobre todo el vocabulario, pero las técnicas son las mismas porque, a ver, para comunicar, para ser un buen comunicador, lo primero que tienes que hacer es ser tú mismo. Por eso esto, o sea, ayuda y potencia a cada uno en su persona y en su rango vocal, porque cada uno hablamos de una manera diferente. Entonces, lo primero que hay que percibir, tenemos que percibir es naturalidad, cercanía. Todos los grandes comunicadores nos gustan porque hablamos de carisma, pero ¿qué es el carisma? Pues eso, que tú lo ves cercano, amable, es decir, tienes que adaptar tu discurso al sitio al que esté, pero las técnicas valen igual para hablar con tu hijo, entiéndeme, para hablar con tu jefe o para hacer un TED Talk delante de 800 personas. Es lo mismo. Sí. Sí, es fundamental. Y creo que por eso quería hacer esta sesión y por eso me encanta lo que estás compartiendo, Marta, porque eh, o sea, el resumen general de muchas de las preguntas que nos llegan con respecto a qué hacemos, cómo comunicamos con el equipo, eh, se centra mucho en con qué frecuencia, con qué canales, con qué mensajes, etcétera. Por supuesto que la frecuencia, los canales, los mensajes son importantes. Pero al final yo creo que si este año ha demostrado que algo es importante, es la cercanía, es el humanizar la relación. Y eso Total. se consigue a través de una conversación con el estilo o de un mensaje con el estilo del que estás hablando, ¿no? Que es esa conexión mental que digo, esta persona
me gusta, me transmite una cercanía, es genuino, es transparente, es Eso es, sincero y por lo tanto decido que me gusta, ¿no? eso es. Porque además, tú no compras un producto por lo que te venden, sino por lo que te hace sentir esa persona. Volvemos a lo mismo, a la emoción. ¿Y cómo te hace sentir esa persona? Va muy directamente relacionado con el tema de la voz. Yo puedo ser muy simpática, muy amable, contarte un producto maravilloso, pero si tengo un tono de voz o una forma de modular que no te atrapa, que no llega a tu cerebro, o sea, tú no me vas a comprar. Va a llegar otro que a lo mejor tenga un producto peor que yo, pero me lo ha vendido, me lo ha transmitido maravillosamente, me ha hecho sentir eso que tú dices, naturalidad, coherencia, o sea, fenomenal, y se lo vas a comprar. Y es así. Pues ese es el mensaje con nuestros equipos, ese es el mensaje interno, ese es el mensaje de la empresa y de lo que hoy Total, como líderes tenemos por delante. Esa es la misión, acercar y crear una forma de comunicación que al final nos acerque un poco a todos. Eh, creo que me quedo con ese mensaje porque para mí es un poco el resumen clave de la sesión. Llegamos al final, Marta. Habíamos puesto marca personal y reputación. Yo creo que quizá esos ¿te parece que son un poco los grandes beneficios de prestarle atención a este aspecto tan importante del liderazgo? total, es que al final es lo que todo el mundo quiere transmitir, Muy su bien, marca personal y su reputación en su trabajo. O sea, y eso para mí, vuelvo a lo mismo, la voz influye mucho en eso que tú has dicho, tener una buena marca y una reputación. perfecto. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias por A venir, ti, gracias por compartir esa pasión por la comunicación y por mejorar, ¿no? Eso que haces con muchos profesionales y que yo le recomiendo a todo el mundo porque sin duda marca una gran diferencia en lo que podemos conseguir, en nuestro potencial como profesionales, en cuanto a carrera, pero sobre todo en cuanto a impacto y en cuanto total. a cercanía y a conexión con los demás. Influencia, al final influyes. Claro. Gracias por acompañarnos y gracias a todos por estar hoy aquí en este café. Volvemos en 2 jueves con el último café virtual del 2020. Hasta entonces, muy buenos días a todos. Muchas gracias, Alfonso. Hasta luego a todos.